Mariángela Ugarelli, escritora peruana residente en Baltimore, Estados Unidos, aterrizó en Lima para presentar su más reciente libro de cuentos, Fieras, publicado por Hipatía Ediciones. Se trata de un estupendo conjunto de relatos que giran en torno a la animalidad, la naturaleza y las pulsiones violentas. Justamente sobre este libro, que yo recomiendo mucho, conversó con Mariángela hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería Café, que como siempre nos cede un espacio para dicho encuentro. Vallejo Librería Café la pueden encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, pueden buscarlas en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Mariángela Ugarelli aquí en Letra Capital. Hola Mariángela, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de tu nuevo libro de relatos, Fieras, que ha sido publicado por Hipatía Ediciones, en una muy bonita edición además. ¿Cómo estás, Mariángela? Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista, por el espacio y nada, muy entusiasmada con la entrevista. Bueno, primero quisiera preguntarte algo que a mí me da mucha curiosidad, es cómo se va gestando un libro, ¿no? En este caso, este conjunto de relatos. Y te lo digo porque, claro, uno lee el libro y encuentra que los relatos, o el libro, es un libro, digamos, orgánico en el sentido de que están emparentados de alguna manera los relatos. No quiere decir que hayan personajes que se repitan, pero sí hay como temas, sensaciones, ¿no? Que unen a los cuentos. Entonces quería preguntarte un poquito cómo surge este libro, cómo se van gestando estos relatos, si de repente tú tenías ya una idea más o menos por dónde ir y fueses escribiendo los relatos a partir de esas nociones, o de repente fuiste escribiendo los relatos y te fuiste dando cuenta que pues tenían una relación entre ellos y que podían formar un conjunto. ¿Cómo fue? Ha sido un poco más lo segundo que describes, porque este libro nació como un poco de los restos o del cadáver quizá de un libro anterior que se iba a llamar Figuras originalmente. Ese libro anterior, digamos, la idea de ese libro era un poco trabajar tropos tradicionales del gótico, como darles la vuelta. Entonces cada cuento tenía como el tropo y luego el cuento que lo subvertía. Pero de esa antología, cuando yo la revisé, realmente muchos de los cuentos no me gustaron, ¿no? Como no sobrevivieron una segunda crítica, un segundo ojo yo veía un poco más grande, ¿no? Con ya un gusto literario un poco diferente. Pero los que sí me gustaron, los que sobrevivieron de esa, digamos, esa depuración, yo vi que tenían en común, digamos, como hilo conector, el tema de los animales. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo que se puede desarrollar y también ya, digamos, tenía varias ideas de cuentos. Entonces lo que hice fue más o menos desarrollar los cuentos que tenían relación con esta temática. Y así fue que poco a poco fui escribiendo los cuentos, porque hay algunos que son bastante antiguos y otros que estuvieron terminados de manera mucho más cercana a la presentación del libro, porque algunos cuentos los escribí incluso cuando estaba en el pregrado en la universidad. No recuerdo estarlos escribiendo en la biblioteca de la Católica, por ejemplo. Incluso son previos a mi primer libro, algunos de los cuentos que están en este de acá. Que yo les tengo un cariño particular, ¿no? Porque siento que han sobrevivido muchas de mis propias críticas. Entonces todavía son cuentos que todavía me gustan. Pero claro, algunos se me ocurrieron mucho después, algunos a partir de la lectura de otros libros o de algunos temas que yo quería desarrollar, ¿no? El primero, Flora, fue porque ya yo con la idea, ¿no? Ya de Fieras, que iba a ser este libro que iba a tratar sobre la animalidad, igual yo quería que tuviera como ese giro o ese punto de quiebre que fuera sobre lo vegetal, ¿no? Que introdujera el mundo vegetal también. Entonces así fue más o menos que yo desarrollé el libro. A partir de este otro libro, los cuentos que quedaron, ahí yo le fui agregando y Claudia, que es la editora de Hipatía, fue quien, digamos, dio un poco el orden y fue quien terminó de amarrar todos los cuentos, ¿no? Porque ella estaba muy segura de que quería que el último cuento fuese la corrección, que con ese cuento terminara la antología, y yo estaba muy segura que quería que comenzara con Flora. Entonces ahí un poco que negociamos y así quedó finalmente. Porque de alguna manera otro de los hilos conductores del libro tiene que ver con la violencia, ¿no? Con la violencia que
digamos, anida en los personajes, ¿no? Ya sea los seres humanos como también los animales que están muy presentes en el libro, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, es algo que yo quería trabajar en este libro particularmente porque yo sentía que mi primer libro era un poco como muy cerebral o un poco despasionado, no, que no trabajaba temas, digamos, más intensos o más emotivos o relacionados a la emoción, relacionados a la violencia misma, ¿no? O sea, hay cosas violentas en el primer libro, pero es un poco más cerebral, ¿no? Entonces quería que fuera... Más más de impulso. Sí, digamos, como visceral, ¿no? Ajá. Quería que fuera más visceral. Entonces yo quería elaborar eso en este libro, ¿no? Entonces, por un lado, quería trabajar un poco el tema de la venganza de los animales, ¿no? Este tropo de la venganza de los animales, hacer, digamos, cosas modernas con eso. Por otro lado, también quería ver, digamos, la violencia humana, ¿no? Lo que hace que cuando pensamos en la animalización del ser humano, ¿no? Un poco convertirse el ser humano, convertirse en bestia o, digamos, violentar a los animales o a otros seres humanos, pero también quería ver el tema de la violencia de la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza también puede ser un ente muy violento, no siempre es la madre naturaleza que cobija, sino que también puede tener una violencia muy grande. Y esta violencia, yo, digamos, pensando un poco en la violencia en la naturaleza, quizá cuando nos imaginamos un poco eso, pensamos, no sé, como en un león destruyendo una cebra, algo así como muy brutal en ese sentido físico, sangriento, pero para mí lo más violento y las cosas más extrañas y más interesantes ocurren en el mundo de los insectos. Y por eso fue que este último cuento de la corrección tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con las hormigas carnívoras abejas, y las abejas, ¿no? Y el proceso que las abejas realizan para obtener la miel, ¿no? Que tiene que ver con que lo que convierte el polen en miel es algo que está en su sistema digestivo, y no es algo que ellas digieren y luego vomitan en el panal. Entonces, claro, ponerlo en esos términos suena como muy asqueroso, pero eso era un poco lo que yo quería hacer, ¿no? Claro. Ahora que mencionas esto, digamos, esa comparación con lo que uno puede pensar de la violencia animal, en el caso de los leones, ¿no? Con los insectos, pero también incluso pensaba en ciertos animales que uno no diría que son, claro, o pueden ser violentos, ¿no? Pienso, no sé, en el loro, por ejemplo, que se me viene a la mente ahorita, ¿no? Sí, ese cuento del loro gris, ¿no? Y el tema de la venganza de los animales, claro, se me ocurrió también a partir de que, a mí me encantan los animales y me encanta ver videos de animales, que en realidad, claro, es parte de lo que alimenta el problema, en realidad, en el cuento, ¿no? El consumo de ese tipo de videos. Y esos videos, cuando el loro dice ciertas palabras en contexto, ¿no? Crea una sensación un poco ominosa, ¿no? Y eso fue un poco lo que inspiró el cuento, ¿no? Si estos loros, esos animales realmente pueden articular un lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué serían las consecuencias de eso, ¿no? Y también parte un poco de, en la pandemia, una cosa que yo hacía era mirar mucho las aves, ¿no? Poner casitas para las aves y ver a las diferentes aves interactuar. Entonces, cuando yo vi la forma en la que interactuaban, la forma en la que engañaban otros animales y demostraban una inteligencia realmente increíble, ¿no? Por ejemplo, los azulejos, ¿no? Que llegaba uno y había de repente una ardilla en el comedero, entonces uno solito no se iba a poder enfrentar a la ardilla, entonces se iba y llamaba a 10, ¿no? Y llegaban 10, espantaban a la ardilla. Entonces yo pensaba, claro, todos estos pájaros, si se unieran, quizá podrían formar una inteligencia que fuera capaz de darles libertad. Entonces fue ahí un poco cómo fue elaborando ese cuento, a partir de, claro, una criatura que uno puede pensar es inocua, ¿no? El loro es algo... Claro, y ahora que hablas de ese cuento particular, una de las cosas que me llamó la atención o que me gustó es que, si bien en el libro también está la violencia humana, de los seres humanos, en ese cuento también está presente eso, no solamente por digamos, no tan explícitamente, pero sí en el hecho de esta obsesión por los videos de los animales, pero también incluso esta sensación de, digamos, de insensibilidad frente a los demás, ¿no? Porque no quiero spoilear, pero hay una parte en la que la señorita esta, que es la amante de los videos y de los animalitos, pues digamos que muestra una insensibilidad frente a lo que le pasó a su chofer,
¿no? Claro, sí, absolutamente, ¿no? Y creo que también a partir de ese momento, ¿no? Que ese es uno de los primeros momentos del cuento, ahí yo quería como presentar a este personaje, como que tiene un discurso, pero realmente sus actos no responden a ese discurso, ¿no? Porque ella dice amar a los animales. Sin embargo, los tiene todos apiñados en una jaula, esos animales que son grandes además y que son animales salvajes, ¿no? Entonces yo también quería interrogar un poco eso, ¿no? Ese discurso del amor, ¿no? Y de yo amo los animales o amo los seres humanos, pero realmente las cosas que hago se condicen con ese discurso, y creo que en muchos casos también es interesante interrogarnos cómo funciona el amor entre un humano y un animal, ¿no? Cómo expresamos amor hacia las mascotas, por ejemplo. Quizá es la relación con una mascota inherentemente vertical, ¿no? Y puede haber una cosa horizontal en ella. También quería interrogar un poco eso, ¿no? Sí, es verdad, es un tema muy interesante. Ahora, también pensaba mientras leía el libro, aunque más o menos tú ya más te respondí un poquito, pensaba en qué tanto podría haberte influenciado en la pandemia, al inicio, cuando no sé si recordarás que las calles estaban desiertas y más bien eran tomadas por animales, ¿no? Hasta silvestres, digamos, ¿no? Sí, eso fue algo que, digamos, yo pensé mucho, ¿no? Y también creo que de ahí surge un poco el tema de el ser humano como el gran destructor del planeta, ¿no? Y que tiene que ver, yo creo finalmente que tiene más que ver un poco con el sistema que hace que el ser humano se vuelva este monstruo terrible contra el planeta, ¿no? No es que el ser humano sea inherentemente maligno, sino que hay un sistema que hace que el ser humano destruya un poco su propio hábitat, que es algo que ningún otro animal haría. Y claro, también está el tema de observar, ¿no? Durante la pandemia, de poder observar, de poder mirar a los animales que estaban allí, poder mirar sus conductas, pero también, claro, yo misma estar encerrada y pues consumir estos videos y alimentar ese tipo de conductas, ¿no? Que es algo que también yo misma me cuestiono, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, cuando mencionabas eso de la gente que se dice amar a los animales, hay un video, por ejemplo, que a mí me parece, hay una expresión más que video que a mí me parece que se condice a lo que realmente, o lo que se plantea, ¿no? Es decir, los amantes de los gatos, yo amo los gatos, pero no me gusta cuando algunos dicen, sí, yo amo los gatos, y van por la calle y dicen, me voy a llevar ese porque me falta ese color. Claro. ¿Es realmente amor a los animales o es una cosa como los videos, ¿no? Claro, es que yo creo que eso es parte, digamos, fundamentalmente de pensar a los animales como cosas, ¿no? Que ese es parte del problema en ese cuento, ¿no? Esta persona ve a los animales como cosas, como adornos con los que puede, digamos, sacar material para videos, ¿no? Y creo que eso parte, digamos, ese es parte de todo el gran problema de las interacciones humano-animal, ¿no? Pensar en los animales no como individuos o no como personas no humanas, sino como objetos que podemos coleccionar o que podemos explotar. Un poco para ir terminando, mencionabas tú que, digamos, hay cuentos escritos con mucha antelación, ¿no? Incluso cuando eras estudiante, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, ese rescate? Digamos, ¿hubo un momento de reescritura o calzaban perfecto? ¿Cómo fue eso? Sí hubo un momento de reescritura. De hecho, yo originalmente iba a quitar algunos más de los cuentos que al final quedaron en la antología, y me alegro de no haberlos quitado, porque mucha gente me dice, mi favorito era justo La fábula del zorro y el hombre, que era uno que casi no sobrevive en mi corte. Pero claro, ese cuento, por ejemplo, también tiene que ver con el tema de las relaciones humano-animal, entonces claro, entraba perfecto con, por ejemplo, el último cuento que escribí fue Carne, y esos dos cuentos como hermanaban perfectamente, ¿no? Igual con El oro gris y también con La caja de arena, que ese cuento también lo escribí hace bastante tiempo, porque ese cuento lo escribí a raíz de que yo vi una noticia, ¿no? De que una persona habían puesto como una caseta para adoptar en el Parque Kennedy y alguien le había prendido fuego. Entonces fue a partir de esa noticia que a mí se me ocurrió escribir La caja de arena, ¿no? Y Carne, por otro lado, fue también a raíz de una conversación que yo tuve con una amiga activista, vegana, ¿no? Y como me dijo, oye, pero ¿por qué no activas, ¿no? A través de tus cuentos, ¿no? Y yo un poco que no lo había hecho por el miedo a ser como demasiado moralista, ¿no? Y decir como, tú tienes que hacer esto, ¿no? Y está mal, comer carne está mal. Entonces yo no quería que el cuento sea como de una moralizante, que le diga al lector. Casi panfletario, ¿no? Digamos. Claro, no quería que sea panfletario, ¿no? Entonces para mí eso fue, digamos, cuando ella me dijo eso, yo pensé en por qué no lo había hecho antes, pero también lo asumí como un reto un poco, ¿no? Entonces para mí lo más difícil de ese cuento, que claro, cuando
la gente lo lee a veces me dice como, ¿no fue para ti sumamente difícil escribir algo que sea tan duro, ¿no? Como es ese cuento que es quizá el más duro de la antología? Y en realidad para mí lo más difícil fue no ser panfletaria, ¿no? Porque en ese tema yo tengo una postura muy clara. Entonces, claro, para mí fue un proceso de escritura intenso, precisamente no ser como así dogmática y decirle al lector lo que tiene que pensar. A tomar una distancia, digamos. Exacto, ¿no? Y darle un balance a la antología, porque sí creo que en El Oro Gris, por ejemplo, hay claramente antagonistas y protagonistas, ¿no? A pesar de que los animales son los violentos, hay como una razón, ¿no? a esa violencia. En cambio, siento que Carne, a pesar de tener este sustrato, ¿no? Este background, no tiene tanto esa impronta. Igual Chalanización también quería que fuera un cuento sumamente gris, ¿no? Esa era un poco la intención también detrás de ese. Y ya para terminar, ¿tienes un proyecto en camino? ¿Cómo es en tu caso la escritura, digamos? Sí, tengo un proyecto en camino. Estoy pensando en otra antología, ¿no? Donde quiero explorar algunos temas que se han quedado un poco en el tintero en esta antología, que tienen que ver con cosas que ya están prefiguradas en este libro. Uno es el tema teológico, que está acá también, pero quiero explorarlo más desde un punto de vista filosófico. Y también pensar en el mundo de las plantas. Tengo muchos cuentos pensados que tienen que ver con las plantas y quería escribir incluso algunos que no tengan personajes humanos, ya para nada. Que eso también es un reto que yo me he impuesto, ¿no? Tratar de escribir cuentos sin personajes humanos. Y también otro mundo que me interesa mucho es el mundo de los hongos. Y es algo sobre lo que quiero escribir también, los hongos, las esporas, ¿no? Y las cosas que los hongos hacen, digamos, para poder sobrevivir, ¿no? Que básicamente su impronta es la de la vida, ¿no? Entonces, allí pensando en cómo los hongos funcionan y en las cosas que realizan y sus interacciones con otros seres, es algo que me interesa mucho. Algo que también quería preguntarte es respecto al género de, digamos, el terror, de lo gótico, que está muy presente en el libro, y que de alguna manera creo yo que en los últimos años ha habido como, no sé si mayor reconocimiento, pero sí una mayor validación del género, digamos. No sé cómo lo ves tú. Sí, definitivamente. Cuando yo comencé a escribir, que comencé bastante chica, como cuando tenía 11, 12, así, yo escribía género porque era lo que consumía, ¿no? Pero eventualmente yo tuve como una pequeña crisis en la que pensaba, no, pero esto no es literatura, ¿no? Especialmente por la impronta de la tradición peruana que es tan fuertemente realista, claro. ¿No? Entonces yo sentía que como anulaba un poco lo que yo estaba haciendo. Pero luego ya eventualmente como se me quitó eso un poco, ¿no? Y ya recientemente en los últimos años sí ha habido como mayor validación de ver, ¿no? la ficción de género no tiene que ser, no es menos, no es inherentemente menos que la literatura realista. También creo que no siempre tenemos que ver a la literatura de género como que representa algo, como que tiene un valor político, ¿no? Puede ser también puramente de entretenimiento, ¿no? Claro. Y también yo creo que en esa, digamos, en esa validación, en esa revalidación de la literatura de género, creo que también hay otra cosa que es muy importante, que es un cuestionamiento sobre la literatura realista, que es que la literatura realista es tan falsa como la literatura de género. Entonces creo que ver eso y pensar eso, evaluar esas cosas, creo que también es importante para desmitificar un poco también. Claro, la literatura realista es finalmente ficción, igual que cualquier literatura fantástica de ciencia ficción, ¿no? Exacto. Bueno, y la última, ahora sí. Digamos, tú escribes cuentos, es el cuento tu género, digamos, en el que te mueves, te sientes más cómoda. ¿Has pensado en la posibilidad de alguna novela o te sientes más cuentista, ¿no? Yo me siento cuentista, al menos por el momento. Sí tengo algunas ideas para novela, pero siento que tengo como muchas ideas para historias. Entonces se me ocurren cosas y quiero plasmarlas, y también otra cosa que me pasa es que soy como muy maniática con el cuento, y el cuento, creo que es algo que decía Borges, ¿no? Que tienes mayor control. En una novela siempre van a haber cosas que se escapan, ¿no? Es casi inherente al género, ¿no? Entonces en el cuento puedes controlar todo, y eso es lo que me gusta del cuento. También me gusta como poder tener varias cosas, varios temas, trabajar diferentes cuentos que interactúan entre sí en forma genérica, en forma temática, pero también tengo algunas ideas para novelas, tengo algunos proyectos de novelas, pero todavía están en desarrollo. Todavía estoy tratando de encontrar mi voz
que yo creo que tengo una voz como cuentista, pero estoy buscando todavía mi voz como novelista. Excelente, estaremos atentos entonces. Marianela, ha sido un placer conversar contigo y amigos, este nuevo libro, Fieras, ya está en librerías, yo se lo recomiendo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes.